Muy buenos días, amigos televidentos, amigas televidentas. Otra vez su servidor Jorge Burges Rodríguez, gustosísimo de platicar con ustedes. ¿Verdad? Vamos aquí a, pues se han atravesado cosas por ahí, noticias y sucesos, expectativas que vale la pena comentar. Miren, una de ellas es acerca de la pandemia, ¿verdad? Hay un nuevo virus que resultó mucho más contagioso que No hay un nuevo virus, hay una nueva cepa del virus del coronavirus. Hay una nueva cepa del coronavirus que resultó mucho más contagiosa que las anteriores, aunque menos letal. Es bastante menos letal, según explican las autoridades de salud, pues afecta se anida en las mucosas superiores del aparato respiratorio, ¿verdad? La garganta, quizás la parte de arriba de los bronquios, la tráquea, la garganta, todo esto, ¿verdad? La boca, en fin, las narices, todo eso, ¿verdad? Entonces, si bien es muy contagiosa, no afecta a los pulmones. Las cepas anteriores afectaban a los pulmones y limitaban la capacidad de oxigenación. Eh, Cuando me dio a mí, bajó mi oxigenación, me tomaba la medida y bendito sea Dios, estaba bajo, pero más bajo de lo normal, de lo que debe ser habitualmente, pero no demasiado bajo. Estaba 85, 88, 85, 88, y luego fue subiendo conforme pasó la infección, ¿verdad? Pero esto pudo haber sido muy grave, ¿no? A personas que se les bajó la oxigenación a 60, 70, bueno, ya no podían estar sin oxígeno y de menos, pues, el respirador, ¿verdad? Hoy hay pocas necesidades de respirador, entonces se está aprovechando la poca capacidad hospitalaria que se tiene, pues para tener inclusive a enfermos no tan graves, vigilando más de cerca su mejora. Aún así ha habido cierta letalidad que parece ser consecuencia de las fiestas de fin de año, ¿verdad? Un alza en los contagios y por lo tanto un, este, un alza en las defunciones, desgraciadamente. Eh, Miren, creo que espero que sea válido, bueno, no espero, pienso que es válido todo el modelo que el CIMAT elaboró para las autoridades de salud. Me acuerdo que el doctor Pedro Gatel decía que el número de contagios registrados en el aparato oficial había que multiplicarlo por 8 y que el número de funciones se había que multiplicarla por 3. Había que multiplicarla por 3 las defunciones. Resultó con la cuenta que se hace con los datos del INEGI que hubo 2.5, eh, había que multiplicar por 2.5 el número de funciones registrados para tener el número del impacto real en la cuenta del INEGI. Bueno, me dice que el modelo del CIMAT era bueno, entonces yo creo que habría que esperar una multiplicación semejante en la cuestión de los contagios. Pero muchos centros mundiales dicen que parece que sí, que la pandemia va de salida. Van a aparecer este tipo de variaciones del virus con capacidad para volverse endémicas, pero ya no ser tan letales, ¿verdad? Lo dicen varios centros mundiales. Bueno, los que hemos oído mucho en esta época ha sido Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y la Universidad de Oxford, pero hay otro país, un centro importante en Estocolmo y un centro en Estados Unidos, en Oregon o Washington, un centro importante.
Y en todos ellos se encuentran científicos que con fundamento ven ya la salida de la pandemia. Pero aguas, 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 aguas. No hay que confiarse. Este, las, sí es cierto, los estudios de letalidad recientes en todos estos centros, que registran datos de todos los países, sí hablan de una menor letalidad del virus Omicron. Pero cuidado, cuidado, porque este, eh, puede haber cambios, pues, que otra variedad o algo así. Y de todas maneras, las medidas que han funcionado muy bien son bastante sencillas y hay que seguirlas practicando, ¿verdad? Sana distancia, cubrebocas y mucha agua, lavado de manos, como alguna voluntaria al principio de la pandemia, hace 2 años, señalaba que debe ser muy minucioso el lavado de manos, ¿verdad? Muy minucioso por todas partes, para evitar que ahí quede el virus. Esto hay que hacerlo. Es muy sencillo y ya sería demasiada flojera y demasiado arriesgue no hacerlo, ¿verdad? Entonces, cubrebocas, sana distancia, esto. Evitar las multitudes, en fin. Creo que la oleada letal parece ser las fiestas de diciembre, ¿verdad? Y ni modo, no hay que cantar victoria, esto nos dice el asunto. Entonces, eso con la pandemia. Otra cosa que me preguntaban referente a las metáforas, que decíamos que eh, no podíamos modelar la física de adentro del átomo, del núcleo del átomo, de fuera de la capa de electrones. La química tradicional es lo que pasa con los intercambios de electrones, que un átomo le presta a otro, un átomo de sodio se lo presta o al revés a uno de cloro y entonces forma el cloruro de sodio, ¿verdad? La sal, o oxígeno y agua, ese préstamo de electrones, pues se explica bastante bien, incluso con un modelo que seguía tratando de hacer metáforas con lo común. Miren, el átomo de Thomson, creo que de Thomson, era como un panqué, ¿verdad? Un panqué, el pan era positivo, daba la positividad del balance electrónico de los átomos, y las pasas eran ahí quietecitas, eran los electrones, ¿verdad? Llegaron experimentos que tiraron este modelo y surgió el de Rutherford, el átomo de Rutherford, que era el sistema planetario, ¿eh? El Sol era el núcleo y los electrones, como los planetas, pues, estaban dando vuelta alrededor del núcleo. Eso metía en contradicciones terribles a la física, ¿verdad? Pero en fin, es que una carga dando vueltas emite mucha energía, entonces tendería a caer, ¿verdad? Y no caía, ¿verdad? No hay ese colapso, ¿verdad? En la naturaleza. Entonces, bueno, hubo que cambiar, pero funcionó para muchas cosas el átomo de Rutherford, un, eh, un, eh, eh, un físico de Cambridge o de Oxford, de origen neozelandés. Eh, era apellido británico, pero era de hasta el otro lado del mundo, ¿verdad? Bueno, se me dice que también la llamada fusión nuclear también habría que mandar a volar cualquier pretensión de pensar en un modelo eh, macro que pudiéramos ver que modelara lo que sucede ahí dentro del núcleo, ¿verdad? Así es la física cuántica y hay que darle la bienvenida a que tenemos que tuvieron que encontrar la humanidad, los científicos, leyes
que rigieran en ese micro mundo, ¿verdad? Del núcleo atómico y del... Entonces, bueno, sí es cierto, y lo han logrado, ¿no? Los científicos lo lograron, y tan lo lograron que por medio de la fusión nuclear se explicaron, creo que fue Bethe, o un gran físico, pues que bohemio, austriaco o alemán, Bethe por el apellido, que explicaban el funcionamiento de las estrellas, ¿verdad? Las estrellas, el Sol, nuestro Sol funciona así por medio de fusión nuclear, una gran cantidad de energía. Y es eso que decían, bueno, ¿cómo puedo acercar yo dos núcleos, dos átomos de hidrógeno, no de hidrógeno, de deuterio, y de un átomo de deuterio mocho por ahí, eh, para que formen un átomo de helio, y que en esa formación el balance de masas fuera deficitario, muy deficitario, y la explicación es energía a lo canijo, a lo bárbaro, el Sol. Y entonces, desgraciadamente, el Sol, las estrellas, a mucha gente nos inspira en forma positiva, ¿verdad? El Sol, la alegría, las estrellas que vemos de noche, pues es una cosa bellísima, romántica, pero a otros les inspiró para hacer una bomba, ¿verdad? ¿Sí? Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa? La ley de Coulomb, que haría que se rechazaran los núcleos positivos de los dos átomos de hidrógeno, para simplificar, se acercan dos átomos de hidrógeno y los núcleos son positivos, y entonces la ley de Coulomb diría se rechazan y se van de regreso, pero los físicos descubrieron explicaciones de que la ley de Coulomb no opera en distancias cortas. Entonces, si yo aviento dos átomos por acá, el calor que hay en el Sol, o el exceso de gravitación que hay en el Sol también, ¡pum! Vale. Sí llegan y se juntan y hacen, en lugar de dos átomos de hidrógeno, hacen uno de helio, y ¡pum! Mucha energía, ¿verdad? En eso andan inclusive actualmente, para tener una energía más, más limpia. Si se logra dominar eso, se tendría energía muy limpia. En fin, pero la tecnología pues no se ha logrado en tantos años. En 52 se probó la primera bomba de hidrógeno, creo que más o menos por esa época. Entonces ya van 60 y 70 años, ¿verdad? Y no se ha logrado eh, un aparato, cachivache, que la maneje controladamente. El tokamak dio muchas esperanzas, un aparato soviético, y ahora lo han mejorado, según parece, científicos ingleses, pero no parece demasiado cercana el dominar la fusión atómica. La fisión atómica es lo que hay en los reactores de muchos países del mundo, aquí en Laguna Verde, pero es otra naturaleza, y hay problemas ambientales con eso muy serios. Recordemos Chernobyl y Fukushima. En fin, un dato que les iba a dar de la física cuántica, hay que respetarla y hay que aprovecharla. Por ahí vi el dato en algunas revistas de divulgación científica, no de las grandotas, que decía que el 35% del Producto Nacional de los Estados Unidos, y algo parecido debe ser el resto del mundo tecnológico, el 35% del producto que se genera, tiene algo que ver, no es con la física cuántica. Por ejemplo, mis pantallitas estas, en la que estoy aquí grabando, eso es algo que hay que valorar, ¿eh? Hay
dinero, bueno, hay lana de por medio, ¿eh? Bien, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima, en el próximo video. Muy gentiles por haberme acompañado. Hasta la vista.